La sociedad del mundo actual está realmente conmovida a causa de la gran ola circunstancial que sacude la vida de una gran mayoría de seres humanos, mis amigos. La tormenta que se levanta es en gran manera indescriptible. Todas las cosas se han dado cita para colocarse en línea recta una tras otra, con el objeto de saltar al escenario y estallar como una gran bomba, dándole un agudo golpe bajo en contra del ser. No hay salida ni luz del día. Todo es oscuridad y penumbra, mis amigos, en aquel espacio alejado donde solo se siente miedo, dudas y zozobra. La pregunta que hay que hacer aquí es: ¿de qué manera voy a aprender a confiar genuinamente a fin de ver a Jesús caminando con poder en el mar de mis circunstancias? ¿Es acaso Él en verdad aquel ser real del que tanto habla la Biblia? ¿O se trata de alguien que no existe o simplemente una figura mitológica? Entonces el ser necesita ubicarse en el lugar correcto de encuentro donde Él vaya a escucharle. La pregunta final radica en: ¿dónde está aquel lugar? Veamos qué es lo que nos dice la Biblia respecto a esto. Jesús, en calidad de mediador único entre Dios Padre y los hombres, sabía a plenitud lo que tenía que hacer al momento que decidió vestirse de humanidad de manera voluntaria. Estaba consciente del agudo sufrimiento que debía soportar al estar lejos de la compañía del Padre en casa. Conocía además la gran limitación de no poder estar presente en todos aquellos lugares donde Él iba a estar, al no poder hacer uso del atributo más importante que es su omnipresencia, por estar atado a un cuerpo físico. Sabía que el cansancio haría presa de Él, que tendría hambre, sed y necesidad de descanso al mismo tiempo. Y sobre todo, que debía trabajar para ganarse el sustento como lo hacen todos los seres humanos honestos en esta vida. Sin embargo, se determinó a enfrentar la dureza de la vida de manera extraordinaria. Y esto dejó perplejo al mundo de su tiempo. La sólida paz que emanaba de su solo ser marcaba el indisoluble carácter de su estilo de vida y gobierno. Su humildad y mansedumbre lo impulsaban a iniciar su obra con pie derecho, diciéndole al mundo y al hombre mortal: he aquí yo soy vuestra única y certera esperanza. Confiad y seguid mis pasos y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, en su ardua labor de convencer a un mundo perdido y sin Dios, de que Él era el final cumplimiento de aquella maravillosa promesa hecha desde los siglos por Dios el Padre, de que Él enviaría un Mesías Salvador de la humanidad, decidió dar sendas manifestaciones de su glorioso poder, usando la naturaleza primero, la vida misma de las personas y las agudas circunstancias en las que vivía el mundo de aquella época. Damas y caballeros, amigos y amigas, hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de su amigo y servidor, el evangelista Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca, que está ubicada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. El tema que Dios ha colocado en mi corazón para ustedes esta semana lleva el título de Jesús caminando en el mar de mis circunstancias, y está basado en el libro de Marcos, capítulo 4, versos del 35 hasta el 41. Estaremos analizando con lujo de detalles toda esta escritura. No sin antes, quisiera levantar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien les hable a ustedes esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que ya termina. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Te pido, Señor, gracia y misericordia para todas las personas que escuchan el programa. Gracias, Dios. Pon en ellos el deseo de aprender, el deseo de escuchar y el deseo de poner por obra la Santa Biblia, la palabra de Dios, a través de un genuino arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. El gran punto de encuentro de este tema era una sencilla y pequeña barca de madera en un lugar específico situado al otro lado del mar de Galilea. Jesús esperó la noche para ir con sus discípulos a un lugar donde Él pudiera darse a conocer tal como Él es. En aquella pequeña barca estaba la vida de cada uno de aquellos que Él había escogido.
Pues aquel día, cuando llegó la noche, dice el verso 35, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús, el Señor de gloria, estaba en la tierra cumpliendo la voluntad de Dios en voluntad y obediencia perfecta. Y la verdad, así como Él solía estar solo con el Padre en sus montañas, en sus momentos, de la misma forma recibió fortaleza de Él para así compartir lo mismo con aquellos hombres que Él había escogido respecto de lo que Dios anhelaba y quería para ellos. Después de haberles adoctrinado gradualmente sobre algunos elementos fundamentales sobre lo que realmente constituye el reino de Dios, decidió revelarse a sí mismo ante ellos a través de insignes manifestaciones que en aquel tiempo no eran nada comunes al ojo humano. Pues usó la naturaleza con severa acción para demostrar su glorioso poder en medio de ella, mostrándoles así que Él era en verdad el centro de la plena seguridad que el hombre había perdido en Adán. Los discípulos estaban en el centro de la voluntad de Dios con todo esto, y luego sin previo aviso viene la prueba. El pasar al otro lado del Jordán o del mar de Galilea significa determinación para obedecer el mandato, y el perseverar a fin de no cansarse a medida que se avanza en la travesía. A lo largo del tiempo que vivamos, Dios nos promete o ofrece que de seguro pasaremos al otro lado de la vida completamente transformados y convertidos a su imagen. Era necesario que los discípulos estén solos para que pudieran aprender en dónde radicaba la confianza total que tenía Jesús. El verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas con él. Aquí una de las más grandes características que tenía Jesús es aquella de poder reunir a las multitudes de una manera tan generosa como fácil. Con tan solo abrir su boca y dirigirse a ellos con algo más que un simple tono de voz, mis amigos. Esto demostraba que Él era la viva expresión del más completo amor hecho hombre, lleno de sabiduría y compasión por los perdidos que venían de todas partes del país para escuchar aquellas honorables nuevas jamás antes expresadas por ser humano alguno. Jesús se convirtió en la refulgente voz de esperanza de aquel tiempo, que vino a transformar la cultura religiosa de un mundo sin Dios y sin esperanza. Y esa misma voz resuena con ineludible poder hoy en día, llamando a los hombres a disponer su banal actitud y rectificar sus acciones antes que llegue aquel día final en el que traspasen la aguda y feroz línea que marca la frontera final y se enfrenten a la inmensidad de lo desconocido, como lo hacen todos los seres humanos, donde no existe ninguna posibilidad de decir lo siento y de donde no se vuelve nunca. El verso 36 del libro de Marcos capítulo 4 dice que fueron los discípulos quienes despidieron a la multitud y que luego tomaron a Jesús como estaba. La pregunta que hay que hacer aquí es, ¿cómo estaba Jesús? La Biblia no lo dice. Después de su ardua labor es muy natural pensar que debía haber estado muy agotado y cansado, como lo hace todo ser humano después de un arduo trabajo. El verso 37 y 38 nos habla del rugir de los fuertes vientos de tormenta y las furiosas olas del embravecido mar que no pudieron lograr despertar al Rey del universo que dormía plácidamente. La gran humildad y la genuina paz de Jesús revelan en esencia el auténtico rigor de su carácter. Dice el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús quería que aquellos que Él había escogido como sus discípulos experimentaran el auténtico poder de la quietud y confianza en medio de situaciones extremas, como las que se presentaron al otro lado del mar de Galilea. La pregunta es, ¿qué esperaba Jesús de ellos? Totalmente confiados y que tengan plena confianza, pero lamentablemente esa no fue la reacción de sus discípulos, sino una de temor, de dudas e incertidumbre total. En relación a esto, quiero traer a colación algunos eventos que sucedieron con dos siervos de Dios en la Biblia.
Elías, el profeta del fuego, quien después de haber experimentado el maravilloso poder de Dios en su propia vida y la acción del Creador a través de él para el bien de toda la nación israelita, sucede que Elías había matado a 450 de los falsos profetas de Baal en la cima del monte Carmelo, donde se dio la más grande confrontación entre el Dios de Israel y Baal, quien era el ídolo de los filisteos. Elías había lanzado una gran consigna diciendo: el Dios que responda con fuego sobre el altar del holocausto, ese sea Dios. Los siervos de Baal lo intentaron más de mediodía sin respuesta alguna. Luego Elías, lleno del poder y la gracia de Dios, tomó la posta y tras sus oraciones descendió fuego por doquier que consumió todo alrededor, y al ver esto todos dieron gloria al Dios de Elías y lo adoraron. Y luego ordenó Elías que atrapasen a todos los falsos profetas de Baal y los degolló allí mismo en respuesta a la orden de Dios. Luego Jezabel lo amenazó de muerte y Elías, por alguna extraña razón, dio cabida al síndrome del temor y huyó por su vida camino del monte Oreb en las laderas del Sinaí. Tan grande fue su frustración y desconfianza en aquel macabro punto de su vida, y en una devastadora ola de desesperación le pidió a Dios que le quitara la vida, porque solo él había quedado de todos los profetas genuinos de Dios. El otro siervo es Habacuc, quien en circunstancias algo extremas habló palabras de aliento y verdadera confianza que honraban la genuina vida de fe que él llevaba, diciendo: aunque no haya vacas en el corral, aunque la higuera ya no dé su fruto, y aunque faltare el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová. Para enfrentar todas las peripecias de la vida, mis amigos, con rigor es necesario vivir cada día contemplando al Salvador, de tal forma que Él vaya a formar su carácter en nosotros. El verso 38 nos muestra que Dios es en verdad aquel que nunca falla. Los llevó allí para ver si en verdad ellos habían depositado su fe en Él, mas ellos se centraron en sus sentimientos y emociones. Dice el verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y de repente le dijeron: maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? Aquí algo muy importante de resaltar en este verso es que Jesús había caído en un sueño profundo, mientras una terrible tormenta arreciaba y daba ímpetu contra aquella pequeña barca. Como resultado del trajín por el agudo trabajo realizado como hombre, me sorprende ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor aquí en todo esto. Lo que a simple vista podemos notar es que Jesús era totalmente humano y como tal tenía hambre, sueño, necesidad de alimentarse, etc. Luego, otro aspecto vital que debemos aprender de él es que su inquebrantable paz gobierna todas las cosas y circunstancias. Por lo tanto, los borrascosos vientos, la mole de las grandes aguas que golpeaban a la barca eran insuficientes para interrumpir el dulce y confiado sueño del Dios hombre. Otro importante punto digno de resaltar es el de su certeza y confianza en el cuidado que el Padre tenía hacia él. Las aguerridas circunstancias de la vida marcan un hito fundamental en la fe de aquellos que verdaderamente dicen seguir los pasos del Mesías Salvador. Es realmente muy difícil no centrarse en lo que está pasando a través de nosotros en las difíciles circunstancias que enfrentamos a diario. Pero la gran diferencia es centrarse en la dificultad de aquel que dormía plácidamente y sin estorbo alguno en medio de tan grande tempestad en curso. Según el relato bíblico de este pasaje, podemos ver que la intrépida y súbita angustia que había hecho presa fácil del corazón y mente de estos hombres eran semejantes al
tamo y la hojarasca, levantados y llevados por doquier por impetuoso viento. Y en el acto fueron azotados por el mortal poder del pánico de morir bajo las tempestuosas aguas. Otro punto que vale la pena rescatar aquí es que en aquella pequeña embarcación había algunos hombres que desde hace mucho tiempo habían trajinado en aquel mismo mar y sus agresivas tormentas. La pregunta es, ¿por qué esta vez la tormenta los sorprendió de manera tan agresiva y diferente? ¿Será tal vez que el gran maestro quería mostrarles lo inútiles que eran, aun siendo algunos de ellos pescadores muy experimentados en aquello que pensaban tener absoluto dominio y también control? La Biblia dice que Dios exalta al humilde y va a humillar al altivo y orgulloso. Dios anhelaba que aquellos que serían los continuadores de su obra aquí en la tierra, después de que Él se haya ido, sean libres de todo orgullo y vano envanecimiento, y que dependieran únicamente de su sola gracia, que siempre es suficiente en el modus operandi del Dios único. Jesús se levanta y reprende la tormenta y les muestra a los discípulos que Él es el dueño de la situación y además ¿quién los está guiando al otro lado de la vida? Realmente aquí hay para meditar, mis amigos. Jesús les dice al corazón del hombre: calma, aquíétate, yo soy, fuera de mí no hay nadie. Dice el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El verso 40 dice, y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Realmente aquí era un hecho fundamental saber que si el maestro indiscutible estaba a bordo del barco, este jamás sufriría la suerte del Titanic. Por lo tanto, es necesario que atendamos cada una de nuestras circunstancias, anclados en la fe de aquel que ya pasó por lo más duro de esta vida y nos enseñó a estar quietos y sobrios y con un corazón completamente crédulo. Lo que aflora siempre en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida que afrontamos no es la solidez y firmeza de la palabra de Dios, mis amigos, sino nuestros insípidos temores y vanos razonamientos por medio de los cuales Dios no obrará jamás. La pregunta aquí, pues, es la siguiente. Casi al fin de este estudio presente, ¿qué vívida lección es esta para nuestra vida? Cuando leemos este pasaje, muchas ideas empiezan a desfilar por nuestra agitada mente y ni siquiera nos damos el tiempo para notar lo sublime e insólito de aquel gran evento que marcó para siempre la vida de fe y el destino de aquellos hombres bajo la voluntad de Dios. Este singular acontecimiento ha sido catalogado como una experiencia que ha trascendido el tiempo y el espacio de lo humanamente normal, al dejar sentado en los más profundos albores del corazón, alma y espíritu de cada uno de los discípulos la enseñanza y seguridad de plena confianza en aquel sublime, indiscutible maestro. El asombro y el encanto saltan a la palestra al ver su gloria y su poder en sus vidas. Entonces, dice el verso 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos del primer siglo, en medio de tan exótico acontecimiento, recibieron de Jesús una inyección que conllevaba una nueva visión del mundo y de la vida, y ejercieron el vivo don de la fe al presenciar como únicos testigos oculares la ineludible y soberana majestad de Jesús, a quien el viento y el mar obedecían. El salmista David, en viva fe, hace más de 4000 años, expresó lo siguiente: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus olas, tú las calmas. Y esto se cumplió firmemente con Jesús en los días de su carne aquí en la tierra, vista y presencia de sus seguidores. Conclusión: en el insigne y embravecido mar de nuestras circunstancias, navega con una gran dificultad casi al
punto del colapso o naufragio, una pequeña barca que representa la vida del ser humano mortal. El único remedio para que aquella pequeña barca sea librada del poder destructor de tan agitada situación climática es invitar a bordo a aquel gran maestro indiscutible que es Jesús, el Señor de gloria. Él es quien concederá la sola y suficiente fe para que el viento y la mole de las grandes aguas que azotan con fiereza contra la vida se detengan y sea su paz que sobrepasa todo entendimiento la que haga grande bonanza, ya que en la fe y en la confianza va a estar siempre nuestra fortaleza, mis amigos. Así dice Isaías capítulo 30, verso 15. Muchísimas gracias por la atención dispensada y será hasta una nueva oportunidad este fin de semana en mi canal de Facebook, en mi página oficial, aquí en mi programa Una Voz de Esperanza. Que Dios los bendiga.